Aquí tienes una idea para decorar esta cajita de madera, sencillita y monísima, para regalar en una fecha especial. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube, aquí Yoli, bienvenidos. Hoy trabajamos con esta cajita de madera con forma de corazón, que podemos regalar como un joyerito interesante o cajita especial. Desmontaremos primero las bisagras y lijaremos toda la superficie interior y exterior de tapa y base. Taparemos el poro de la madera con gesso y pintura blanca, dejando secar muy bien entre capa y capa. La idea de hoy es sencillita y muy cookie, ya la forma de corazón que tiene la caja la hace bonita. Y empezamos por la tapa. Para ella un papel súper bonito de nuestros buenos amigos de ITD Collection. Es un papel Classic de más gramaje que el papel de arroz y como veis precioso, con esas flores, cartas, me encanta. Me vengo arriba y recorto con las manos, tan acostumbrada como estoy a hacerlo con los papeles de arroz. Niña hija, qué bestia. Y me quedo con estas rosas tan bonitas y su compañía postal. Para que el papel se adapte mejor a la superficie, lo humedeceremos un poco por detrás con agua o con una toallita húmeda. En nuestra tapa de corazón extendemos medium para decoupage y colocamos esta preciosura de imagen. Lo que nos sobra lo vamos a ir rasgando con una lima de uñas o si prefieres con la lija. Bajo el título del vídeo encontrarás el enlace a la web de los amigos de ITD Collection y el papel Classic tan bonito con el que estamos trabajando en esta caja de corazón. Y damos ahora una capa más generosa del medium para decoupage, asentando y protegiendo el trabajo en la tapa. Con un bonito tono beige, muy protagonista de la manualidad, y a tono con nuestro papel Classic, voy a pintar el borde de mi tapa. Y con barniz de brillo protegemos esta primera parte del trabajo. Vamos a hacer en ella unas particulares decoraciones. Me ayudo de esta fantástica resina, la resina iCreation de Resin Pro. Componentes A y B. Es una resina epoxi de curado rápido. En unas 6 horas tendremos listas nuestras piezas. Tiene un brillito muy especial y es ideal para joyería, piezas pequeñas o como buen protector de imágenes. Mezclaremos el 100% de A y la mitad de B durante 3 minutos y dejaremos reposar esta mezcla. Las musas se vienen arriba y le suman una gotita de pintura acrílica color rosa real. Removemos y con una pipeta maquinamos unas particulares terminaciones en la tapa. Me ayudo de la pipeta para crear unas perlitas rosas muy especiales que envolverán todo el contorno de esta romántica tapa. Intento que todas me queden de igual tamaño y dejo curar esas 6 horas para ver el resultado. Hoy decoramos una cajita con forma de corazón, que bien nos puede servir de regalito apañado o como joyero de nuestras cositas.
Si te está gustando la manualidad, déjame un comentario, compártela y acompáñame suscribiéndote al canal, como ya lo hace mi gente apañada. Y le añado un plus, un poquito de color al centro de nuestra rosa para que brille y reluzca aún más linda con la resina. Mientras tanto, nos ponemos a trabajar con la base, también muy sencillita. Con cinta de papel, cinta de pintor, marcaremos nuestra base de corazón para decorarla a dos colores. El blanco, que ya lo poníamos en la base, y el bonito rosa real con el que hicimos las perlitas de la tapa. Una sí, una no, esto como lo de las margaritas, me quiere, no me quiere. Una decoración sencilla y bonita que siempre gusta para las bases de las cajas. Pintamos ahora el interior de la cajita, tapa y base con el bonito tono beige. Y creamos ahora un par de detallitos con este bonito y elegante molde de silicona para nuestra base. Me ayuda en ello la resina E-White, que es una resina blanca de poliuretano, que endurece en tan solo 30 minutos y que es ideal para los moldes, ya que los replica con precisión. En proporción 100-110, mezclo durante 1 minuto ambos componentes y procedo a rellenar el molde. Los amigos de Resin Pro tienen para nosotros un descuento del 10% con el código Manualidades con Yoli para tus compras en su web. Te lo dejo abajo en la descripción del vídeo junto al enlace a su página y a estas dos resinas. En tan solo media hora ya tengo listas mis piezas. Esto es maravilloso. Mira qué bonitas y qué buen fondo de armario tenemos para otras ideas. Elijo una cenefa que vuelvo a replicar para que me coincida el mismo motivo y con este color beige les doy colorcillo. Pego cada una en un lateral de la cajita, con cola blanca. Y a pincel seco con pintura blanca doy un poco de luz en estas molduras. Volvemos con nuestra tapa y sus perlitas rosadas, curada la resina. ¡Qué bonita queda con estos detalles especiales!
En el borde le añado con cola blanca esta bonita puntilla con agujeritos que nos permite ver ese beige bajo ella. Le queda muy elegante al conjunto. Protegemos el resto del trabajo con barniz. Barnizamos el interior de la tapa y también nuestra base romántica. Rescato las bisagras y tornillitos y volvemos a ponerlos a la caja. Y así es como nos queda nuestra caja decorada para ti o para regalar a quien tú quieras. Un joyerito apañado con decoupage y decoraciones sencillitas con dos tipos de resina. Dedito arriba si te ha gustado el tutorial y no te vayas sin suscribirte al canal. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Hasta el próximo vídeo. Chao.